porque era una franja muy insignificante frente a la publicidad de algunos medios, de algunos Mm. partidos, no todos, es la publicidad pagada en Ya. televisión y en radio. Ese es un Ajá. primer momento. Un segundo momento de la franja que no se ha practicado es el momento en que se señala que no habrá publicidad eh, de la televisión. Ese Ya. era un punto para mejorar la incidencia política de la franja, pero en Ajá. general no hemos tenido posibilidades de, de contrastar este momento. Y tenemos Sí. este tercer momento, que yo Ujú. diría incluso que ya no es de franja, que es de financiamiento público de la campaña electoral sobre la Ya. base de que no hay publicidad en medios televisivos. Y yo creo Ujú. que en el contexto de la pandemia, esto sí sería de una gran incidencia, ¿no? Ya. Ya. Claro. Incluso descontando el uso de las redes sociales, de la publicidad en redes sociales, una publicidad pagada por el Estado en medios de comunicación en el Ajá. contexto de la pandemia, cuando hay una restricción de la publicidad en la televisión, probablemente sí va a tener un éxito, una incidencia. Entonces, Ya. hasta el concepto de franja me parece que como tal se relativiza, ¿no? Se relativiza ya. Entonces tú dirías que esto va a nivelar, digamos, la cancha mejor. Sí va a nivelar la cancha, solo que yo hoy día no puedo decir todavía, solo que habría que ver cómo los partidos se comportan en el segmento no tradicional de la campaña electoral. Porque a mí me parece que teníamos antes campaña en medios y campaña en medios de comunicación y campaña en la calle, boca a boca, que es Sí, pintas, mítines, todo. correcto. Ahora Ah, 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 tendríamos tres espacios. sí. En medios, el espacio de las redes sociales y el espacio de la calle, que es muy acotado ahora. Muy acotado, correcto. A eso vamos a entrar. Y sobre la publicidad en valla, bueno, dejemos eso de lado. Me parece que, salvo que tú quieras decir algo sobre eso, va a seguir funcionando. Bueno, Eh, en las anteriores campañas electorales, considerando el voto preferencial en listas parlamentarias, las Ujú. vallas han funcionado en las grandes ciudades, ¿no? En las Pero ciudades. también ha reflejado el poder económico de los candidatos, ¿no? Ya, Porque correcto. tú podías poner en los mejores horarios y en las grandes avenidas 40 valles Ujú. que tenían efecto, pero si no tienes plata, aunque pusieses 150 pequeños cartelitos ¿no? Sí. En las grandes En- avenidas, no tenías efecto, ¿no? claro. Oye, y una pregunta sobre las pintas, especialmente en las carreteras. ¿No? Un muro grandote aparece una pinta, ¿no es cierto? Donde dice vota por tal persona. Esa pinta que tiene ese olor, que te puedo decir clandestino, contestatario, ¿no? Que te da la impresión que alguien vino de noche y la pintó. ¿Qué piensas sobre eso? ¿Eso tiene impacto? Yo pienso que tenía mucho impacto cuando la gente circulaba por las carreteras. Ahora Ya. que hay pandemia y la gente va a circular menos por la carretera, Ujú. probablemente tenga menos impacto. Pero yo Ya. podría decir que hemos tenido candidatos que han llenado el país con pintas y que probablemente hayan tenido menos votos que pintas, ¿no? Ya. Claro. Eh, pero también hemos tenido candidatos cuya fuerza política también se reflejaba en las pintas. Antes, Ya. en realidad, los que pintaban eran los partidos plebeyos, que eran la izquierda y el APRA. Como Ya. esto se ha industrializado y ahora hay gente que cobra por pintar y hay Sí, pues. personas que cobran porque deja que sus paredes sean pintadas, yo creo que se ha convertido ya en una menor expresión del arraigo de bases de los partidos, ¿no? Claro. Sino de Claro. una capacidad Así es. económica. Así es, así es. Correcto. Ahora vamos a entrar a los medios en general. Yo lo divido en cuatro categorías, ¿no? Quizás las vemos las cuatro juntas para que des una respuesta en contexto, ¿no? Tenemos primero las declaraciones espontáneas, es decir, los medios te agarran en la calle con un chicharrón en una mano
y un vaso de chicha en la otra y te preguntan algo y respondes una estupidez, ¿ya? Y claro, esa estupidez te corretea por días, ¿no? Porque comienza a rebotar por todos lados. En todo caso, ahí estamos hablando de declaraciones espontáneas de un candidato que no está preparado. ¿Qué va a pasar con eso? Este, ¿Va a estar ausente? ¿Va a estar igual que antes? Yo creo que la campaña a cielo abierto, ¿no? La campaña clásica, se Ya, va a reducir notablemente, ¿no? Esa ya, campaña estaba caracterizada por un encuentro entre la prensa y el candidato, ya. porque tú ibas a un mercado, ¿para qué? Visitar el mercado, cargar niños, Ujú. abrazar señoras y besar ancianos, ¿no? Ya, Si sí, podías, te tomabas también una cerveza. Invitabas a la prensa y tú estabas diciendo ahí que estabas haciendo campaña. claro. Eso es una especie de, las visitas terminó siendo una especie de derivación de la imposibilidad de los partidos de hacer grandes mítines como se hicieron en los años 80, sobre todo, finales de los Claro. 70 y los 80. Ese Ujú. tipo de campaña, donde además saliendo de esa actividad te preguntaban algo, quizás no tendremos en esa dimensión. Ya no Ya, se claro, cargarán niños, no se besarán ancianos, ni se abrazarán señoras, pero claro. podríamos tener algunas visitas. Yo llamo Ya. esto puestas en escena, ¿no? Ok. Menos mercados, menos recorridos, pero digamos muy acotado y muy limitado por la pandemia. Ya, correcto, correcto. Ya, ok. Además es una publicidad barata, ¿no? Es Porque barata, el medio te pero saca... además, sí, pero además es muy interesante cómo se ha ido gestionando eso, porque teníamos 15 candidatos presidenciales, los 15 hacían visitas, pero solo 4 o 5 tenían la adhesión de los medios, porque cuando un medio de comunicación pone en su programa de actividades, es decir, eh, en su, en su en su, pauta, su cobertura diaria, en su digamos. cobertura diaria, ¿no? Es que tiene una decisión política. ¿A Sí, quiénes se claro, sigue? Entonces, hay un periodista que sigue al candidato ubicado en el primer lugar, claro. otro que sigue al segundo, otro que sigue quizás al tercero y no todos ya siguen al cuarto, ¿no? Ya, y en ese orden de ideas, Juan, ¿cómo pesa la posición del medio? ¿No? Y no solamente en estas declaraciones espontáneas, sino en general, la cobertura periodística, ¿no es cierto? Los medios, claro, no quiero, yo sé que los medios tienen, digamos, sus preferencias y está bien, ¿no? Pero en general, la prensa, en su cobertura diaria, no en sus espacios de opinión, sino en su cobertura diaria, va a sesgar más las coberturas o menos, de acuerdo a sus preferencias. Mucho creo que depende del tipo de polarización que se va a tener en la campaña electoral. Ya, claro, claro, Nosotros claro. hemos tenido el 2001 una polarización que era Toledo contra García y contra Lourdes Flores, o Sí, Lourdes Flores y García contra Toledo y la segunda vuelta Toledo contra García. La sí, polarización del año 2006 era contra Humala, la sí, del 2011 y 2016 contra Keiko Fujimori. sí. Yo tengo la sensación que esas polarizaciones se han de algún modo diluido Ajá, ok. y caminamos desde el punto de vista mediático a algunas nuevas polarizaciones. Por ejemplo, la polarización populismo-antipopulismo, que creo que los sectores de la derecha van a impulsar, no solo el fujimorismo. Va a Ya, continuar por algunos sectores la polarización fujimorismo-antifujimorismo, pero sobre todo desde los movimientos sociales, ¿no? ya, Eh, Podría haber una polarización entre un cambio democrático versus inmovilismo de partidos de centro, de la izquierda. La franja populista que ha aparecido en el proceso electoral va a plantear una disyuntiva entre pueblo honrado versus los poderosos corruptos. Y yo ya. creo que entonces los medios, de hecho, van a tomar, algunos ya han tomado partido
en la lógica populismo-antipopulismo, por ejemplo. Ya, Aún no se ha tomado Fujimorismo versus antifujimorismo. todavía no. ¿No? Pues entonces, lo único que aparece por ahí, menos todavía esto de pueblo honrado versus poderosos corruptos, quizás Ujú. algún medio de comunicación que tiene también un programa, una radio, ¿no? Me refiero a Exitosa. Quizás Sí, Exitosa sí ha entrado a la lógica pueblo honrado versus poderosos corruptos, ¿no? La ya, anterior prensa conservadora del Perú, no sé cómo va a plantear, porque el proceso electoral, porque ese sector está ahora embarcado en poner sobre la mesa el asunto de Vizcarra, ¿no? Pero en el ya, momento en que sí. arrecia la campaña, no sé qué polarización van a presentar. Ya, porque la opción Vizcarra pues no está en la mesa de las elecciones, ¿no? Sí. Entonces a Vizcarra, digamos, nadie lo va a representar Sí. en la Ahora, lucha electoral, ¿no es cierto? es interesante, pero sí hemos, digamos, un rasgo característico de los medios es que los medios no solo tienen su corazón, sino también tienen su hígado. Y Ujú. entonces, y yo un periodista no le diría, oye, tú tienes tu corazoncito, le diría, tienes tu higadito, porque generalmente el modo como los medios han cubierto los procesos electorales ha sido recogiendo, ¿no?, un tipo de polarización que les interesa, que les conviene, con que se Claro. sienten más cómodos, o desde donde participan en el proceso electoral, ¿no? Ujú. Ya, correcto. Eh, en general, daría la impresión que va a haber más programas de panel en la televisión y en los radios, ¿no? Que están luchando ellos contra, digamos, la penetración de la Internet, que la vamos a ver más adelante. Y en consecuencia, habrían más programas de panel. ¿Qué debe hacer el candidato ante eso? Tratar de ir solamente a determinados programas o presentarse a todos lados, poner la cara, debatir en paneles, en programas de panel, etcétera? ¿O Yo, crees que ese es ponerse demasiado? depende, ¿no? Porque yo creo que hay partidos que van a jugar a que su base principal de la campaña sea la relación con la gente a través de sus propios medios, sea sus medios presenciales, sus propias plataformas, incluso me Sí, refiero a plataformas digitales, a ajá, plataformas en las redes sociales. sí, Pero creo que estas elecciones van a ser más mediadas que las anteriores. Me parece que va a haber una enorme mediación y los claro, medios van a ejercer una mediación. sí, Quizás nunca hemos tenido unas elecciones como las que vamos a tener, donde la mediación de la prensa va a ser fundamental. Y en ese contexto, la mediación a través de paneles, programas donde una persona entrevista a otras y en ese contexto luce sus preferencias o sus antipatías, ujú, van a ser fundamentales. Eso no significa que no haya debates, pero me parece que los candidatos presidenciales van a rehuir los debates y entonces los debates serán pequeños entre el candidato al Congreso A del partido B y el partido C. ya, Entonces yo creo que vamos a tener una enorme mediación, va a ser una elección muy mediada, ¿no? muy mediada, correcto, correcto. Y específicamente cuando hablamos de los debates presidenciales, ¿no es cierto? Que en el Perú el jurado ha logrado capturarlos y el jurado lo organiza. Sin embargo, el jurado, dado que es jurado y neutral, se actúa por lo que se llama un principio de equidad y le da el mismo espacio a todos los candidatos. Entonces, como van a ser 15, 20, los debates no van a ser debates, van a ser, digamos, un conjunto de frases que va a decir cada candidato. Y no es en realidad un debate como los conocemos. Claro, eso se va a dar en la segunda vuelta, pero en la primera vuelta aparecerán otros formatos de debates importantes, de repente promovidos por organizaciones o por universidades, con un determinado medio, que por ejemplo haga debate entre los punteros, ¿no? Algo que el jurado no va a hacer nunca, porque dada el hecho que es una autoridad neutral. ¿Crees que eso se puede dar?
Me parece que sí, pero tengo la impresión que la idea feliz de tener a los 18, 20 candidatos en en una sala debatiendo, Ujú, solo va a poder ser garantizada por el jurado. sí, Luego de eso, lo que vamos a tener es un modelo de debate entre temático, ya sea entre los más pequeños que pugnan por salir, o ya ujú, sea entre los más grandes, depende mucho del público, ¿no? Es decir, ya, recuerdo que la Contraloría, el año 2016, eh, acercó, o sea, puso sobre la mesa candidaturas, ¿no? Y los llamó y algunos debatieron. ya, Si uno ajá, mira los candidatos que andan mejor puntuados en las encuestas, probablemente ninguno quisiera un debate. claro, Los que claro. andan, ¿y quieren? Verónica Mendoza querría un debate, quizás el Escano también, pero el resto me parece que no quiere. Fujimori no quiere No debatir, va a querer, Acuña claro. tampoco quiere debatir, ¿no? Entonces, ya diríamos, la mitad de los 8 quieren debatir, la otra mitad no quiere debatir. Forsyth no va a querer debatir. Por supuesto, claro. Claro, entonces eso sería interesante en términos de sociedad, ¿no es verdad? Si uno lograse que los punteros tengan que ceñirse a un debate real entre sus reales competidores, es decir, los cuatro, digamos, que están sobre la mesa, cuatro o cinco, ¿no? Si la sociedad se puede poner de acuerdo para presionar a todos para que vayan y lleguen al punto en donde si no van, pierden. ¿Tú crees que ese escenario se puede construir? Difícil porque, salvo que ese debate aparezca como oficial y obligatorio, a Ya. Riyardo le fue fatal por no ir al debate organizado por el Jurado Nacional de Así es, Elecciones. claro, claro. Pero yo dudo mucho. A ver, De que se pueda dar ya. Ya. ahora, hay otros, entre comillas, debates que, no siendo debates, sí obligan a los candidatos. Por Ujú. ejemplo, CADE. En CADE van los 4 primeros. Ahora no sé si irán 4, 3 o 5. Ya. Entonces, pero eso no es el debate, ¿no? Esa es una Sí, especie de exposición, ¿no? exacto, exacto. Hay candidatos que van a querer debatir. Sospecho que Verónica va a querer debatir, Lescano va a querer debatir, incluso hasta Urresti va a querer debatir. No Claro. creo que el resto esté muy interesado en debatir, ¿no? No, pues una Supongo cuña que yo. a Hernando de Soto hasta la palabra debatir le resulta urticante, ¿no? Porque eso Muy, implica muy, ponerse de muy, igual a igual muy, con muy, algún muy, otro, y entonces muy para él eso es pueblerina. terrible. Claro, ¿Ah? claro, claro. Y no nos olvidemos, entre paréntesis, que Hernando de Soto tiene un programa en un canal de señal abierta. Eso, no sé en qué momento alguien se va a dar cuenta que eso está rompiendo, digamos, la equidad de... Aunque parece que no es relevante, ¿no? Porque en ese canal más suena el programa de Ortiz y de Leiva, ¿no? Sí, Y de Bater. y sí, pues claro, claro. Ahora, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Alguien lo va a denunciar, ¿no? Porque tener un programa a las 8 de la noche, todos los domingos, donde hace entrevistas y comentarios de Soto, alguien lo va a considerar, digamos, una Sí, pero yo violación de... no he visto ese programa, pero yo supongo que se llama Yo-Yo, ¿no? Sí, sí, yo, es un yo, Que- sí. Inclusive en ese programa él ha sentado a un senderista, en Sí, donde, he visto en el YouTube, pero en el YouTube, sí, claro. Ese es ese programa, pues. Ahora, lo ve mucho la derecha, claro, es ¿no? cierto. Yo no he visto ninguno, ya, pero Yo vi en Twitter, alguien pasó una parte de eso. sí, sí. Bueno, ese es un tema. Ya hemos visto la importancia de la posición política y los medios. Ya, a ver, la interacción física, como dijiste al principio, va a cambiar. ¿No? Las visitas a lugares de concentración popular no van a ser. Ya nos contaste que eso se puede reemplazar por visitas puntuales, ¿no? Por ejemplo, una visita así caleta al kiosco de la mujer, la cevichera más antigua del mercado, pero vas, te presentas, hablas con ella, te comes un ceviche y te vas. Y eso grabado
ves cómo lo difundes. Cosas así pueden haber, pero no concentración popular. No van a haber mítines ni marchas de campaña, salvo que seas un animal que es como Trump en el sentido que tú creas que tú te comes al virus con zapatos y todo, ¿no? Es un poco riesgoso, si no, no van a haber. De cara a eso, a estas dos ausencias que van a haber en la campaña, queda algún otra forma de presentar foros o mesas redondas que el candidato podría armar él con autoridades o notables de una determinada ciudad, de una determinada localidad, evento que se transmite, si quieres, en vivo al canal de televisión local. Eso técnicamente no es complicado, ¿ya? Y puede terminar siendo una herramienta, digamos, de proselitista, ¿no? ¿Cómo ves eso, este aspecto? ¿Es viable? Eh, ¿Tú crees que podría pegar? Podría pegar, pero habría que ver si es legal o no. Es decir, que un candidato le pague a una plataforma mediática X Ujú. para tener un conjunto de apariciones que siendo un reportaje no aparezca como tal, ¿no? Ya, Pero ahí sí. podríamos estar frente, no estoy muy enterado, pero frente a un modelo de financiamiento ilegal Financiamiento de ilegal, una sí, campaña, claro. Sí, una cobertura pagada versus una cobertura no pagada, podría, claro, digamos, claro. Claro, ¿sabes lo resultar que esto. pasa? Yo creo que el jurado de la OMP la tienen bien difícil, porque imagínate que yo lo que hago, y yo sé que Hernando de Soto lo va a hacer con este gordo pérfido, o es gordo, es una especie de unidad móvil que va a la ciudad y organizas un encuentro con 5 o 6 personas y dice yo lo voy a pasar en internet. Muy bien. ¿Qué pasa si el canal local se cuelga y lo transmite? Claro, ¿No? si se cuelga de eso como noticia, bien. Si se cuelga de eso Por arreglo porque económico, no, claro. ya, Pero pero eso va te a ser fijas que muy difícil de fiscalizar, ¿no? sí, Digamos, sí, es los complejo. organismos electorales no tienen esa capacidad, ¿no? Ahora. Pero Sí, yo lo que creo es que no vamos a estar, o sea, es cierto, no va a haber una campaña con énfasis en lo presencial, pero también es una especie digamos, de una virtualización relativa de la campaña, ujú, porque puede ser combinando, como tú dices, una aparición presencial con una amplia cobertura. Pero en cualquiera de los casos, yo tengo la impresión que va a implicar una desmovilización del electorado. O sea, ya, no veo una campaña que incluso en una lógica semi-virtual o virtual logre movilizar al electorado. Y eso me parece que es un problema muy serio ya en conjunto de la campaña y de cada candidato, ¿no? Eh, por ejemplo, reuniones cerradas no van a poder, ujú, más abiertas que plantean una logística distinta. sí, El claro. Perú es uno de los países más disciplinados en el uso de las mascarillas en América Latina. Ujú, Algunos dicen que probablemente el hecho de que hayan bajado tanto los índices es que tiene que ver con el masivo uso de las mascarillas, más que en cualquier otro país. Entonces, me imagino una movilización este, con poca gente, con poca gente. claro, Ayer, Alfredo Barnechea fue a un distrito, ¿no? sí, Y en ese distrito habían muy pocas personas, ¿no? claro. Ahora, eso también tiene la imagen fría, porque tú puedes ver a un candidato que entra a un mercado, abraza, etcétera, grita, etcétera, pero ves a un candidato que está con 20 Solo. personas, no se le acerca a la gente, puede hablarles incluso de lejos, pero no creo que eso implique, digamos, una campaña. De repente hasta podría considerarse como una contracampaña, ¿no? Sí, Una pues, contracampaña autoinfligida.
autoinfligida porque la falta de calor popular, pues, ¿no? Tú sabes que en España ya no hay mítines, ni movilizaciones, ni marchas. Las arman solamente para filmar los comerciales. Es decir, para las escenas multitudinarias ¿no es cierto? Con militantes, con simpatizantes, se arman para efectos de grabar y registrar. La Sí, he movilización, visto en la campaña anterior que todo más eran en lugares cerrados, coliseos, canchas, sí, etcétera. sí, sí, sí. Entonces, eso es, me dicen que es reflejo de la modernidad, ¿no? Yo imagino que tiene que ver también con un tema de costos, ¿no? Y con un tema de tener mensajes controlados, porque en una movilización ciudadana, una marcha o cualquier cosa puede pasar, ¿no? Pero mucho depende también del tipo de partido, ¿no? Por decir, el partido de Hernando de Soto Ujú. tiene menos militantes y entonces está más obligado a hacer una cosa itinerante, Claro, llevando al candidato al lugar. sí. Pero, por ejemplo, el Fujimorismo o la izquierda o incluso el APRA tienen más volumen de militancia abajo y entonces su campaña, incluso no siendo presencial, pero más intensa abajo, con la movilización de la gente, va a Ujú. ser de un mayor volumen, ¿no? Claro, 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 porque en cambio de Soto no, pues de Soto tiene que armar en el imaginario de la gente un líder político, ¿no? Cosa que es bien jodida de hacer, ¿no? Pero en fin, ahí está, ¿no? Eh, y ya, Habría que ver el gordo Rafo con qué candidatos se vincula, ¿no? sí, Porque él es el que hizo bailar a Fujimori, sí. hizo bailar Bueno, a Tudela, lo hizo bailar Tudela, que es que es bastante, ¿no? el tipo más Hizo bailar a este chico del PPC, que es PPCista de San Miguel, Eresi, y claro, hizo bailar también a este candidato, a Nano Guerra, claro, claro, sí. ¿no? Claro, siempre los que él apuesta pierden, ¿no? Entonces, él nunca me decepciona porque sé que el candidato que él va a apoyar va a perder. Es bien claro eso en el Eso resultado sí, que te va a dar. me decepciona él. Lo que pasa es que él me parece que es de los que se juntan con el candidato, digamos, quizás hay un tema económico detrás, ¿no? Pero claramente él se busca el candidato incorrecto, políticamente hablando, ¿no? Ah, Porque, ya. ¿no? Tiene una vocación de perder, entonces Sí, 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 claro. Ahora no le sé, en gusta. términos económicos si perderá, ¿no? Pero, ya. Ok. Bueno, vamos al tema de la importancia de la imagen y perfil personal del candidato. Tiene su aspecto personal, su carisma, cómo fotografía, cómo enamora a las cámaras, su imagen. ¿Pesa más, pesa menos en estas elecciones? Depende, porque yo creo que depende mucho cómo la prensa te trate y lo que te exija, ¿no? Ujú. Ayer, por ejemplo, vimos a una entrevista entre Mávila Huertas y Alfredo Barnechea, que es un Ya. candidato, digamos, con contenidos, ¿no? Al margen de la actitud Sí, personal que él tiene, sí, ¿no? tiene contenido, mucho contenido, sí. Eh, Evidentemente, la entrevistadora, Mávila Huertas, le pidió definiciones políticas, Ya, ¿no? Ya, de contenidos. Y yo me imagino una entrevista entre Mávila Huertas y Orsay. Es probable que le pida definiciones, pero le pida menos definiciones que a otro candidato. claro. ¿Por qué? Porque yo creo que para mucha gente, Alfredo Barnechea es un político y George Forsyth es un jugador o un hombre del espectáculo. Ajá, Mientras a él le sigan viendo como el jugador exalcalde de la Victoria, ¿no? Probablemente le pedirán menos definiciones
Ya, Y entonces ya, le pedirán que su perfil sea menos, entre comillas, político, ya, mientras que a otros cor- se les pedirá de otro modo. Entonces, ya, mucho depende el perfil con el que la prensa te ve. Si estas elecciones van a ser muy mediadas, probablemente importa lo que la prensa quiere de ti. ya. Eh, Ok, ese es un buen punto. O sea, a ver, a Barnechea le puedes pedir una definición de cómo va a ser el comercio internacional con China de cara al enfrentamiento con claro, Estados Unidos. Y a Forsyth en la vida le van a hacer esa pregunta, sino le así van a es, decir, usted va a favorecer a las madres gestantes, va a ser, lo van a tratar de manera más primaria. así es, ¿Consideras que eso va a pasar? sí. Ya. El formato, porque cuando la prensa y o el que entrevista iguala, Ujú. probablemente pierde aquel candidato que tiene menos contenidos. Recuerdo Claro. mucho las presentaciones en CADE del año 2015 de los candidatos de ese momento. Ya. Estuvo Toledo, estuvo Keiko, estuvo Acuña, Ujú. estuvo PPK. Claro. Y la prensa se esforzó más o menos en el mismo sentido, pero Acuña quedó muy, muy mal porque no supo responder eh, determinadas preguntas complicadas. Yo creo Ujú. que en esta oportunidad los candidatos entran ya con un perfil a la campaña y entonces ese perfil ya existe, ¿no? Es decir, Ya. eh, difícil que cambie de perfil el candidato Forsyth, la candidata Fujimori, la candidata Verónica, porque también es difícil que cambie el sentido de la entrevista, ¿no? A Verónica le va a preguntar por Chávez, por Venezuela, por la Asamblea Sí. Constituyente, por Santos, ¿no? Ujú. Eh, a Acuña le van a preguntar sobre sus hermanos, sus juicios, sus casas, la universidad, este, ya, Ya, y ¿no? son perfiles que la prensa ya les puso a los candidatos conocidos, ¿no es cierto? O sea, no, no es que el candidato pueda entrar y cambiar ese perfil, sino ya están señalados como tal cosa y mal haría en tratar de cambiarlo. ¿Es eso lo que dices? Sí, salvo que los candidatos hicieran nuevas y grandes propuestas, Ya. ¿no? El candidato Humala, el año 2011, salió de la zona de encajonamiento que le habían puesto, planteando pensión 65, planteando beca 18, planteando un Ujú. montón de cosas, ¿no? Sí. Y entonces eso le modificó su perfil, claro. Él también abandonó cosas, abandonó el polo rojo, se puso el polo blanco y Bueno, abandonó la asamblea, el pedido de asamblea constituyente. claro, de Yo no cara a sé una si los, segunda vuelta, ¿no es cierto? Eso se dio de cara a una segunda vuelta. O eso ya vino desde la primera. desde la primera incluso, ¿no? El Humala de polo blanco es de la primera, Ujú. incluso el Humala de la asamblea, que no habló de la asamblea constituyente también en la primera vuelta. Ya. Habría que ver entonces Keiko, Urresti, Verónica, qué nuevas cosas dicen. Yo incluso sería un poquito más escéptico, diría, ¿qué nuevas cosas son capaces de decir? ¿No? ¿Qué cosa nueva nos podría sorprender Verónica, Keiko Fujimori, de modo que se modifique el perfil que los medios han hecho de ella o Ya. ella misma modifique su perfil? Ya, correcto. Eso es interesante lo que dices, porque, por ejemplo, en un caso como Verónica, yo nunca he escuchado a Verónica que hable acerca de la Universidad de la Salud, por ejemplo, ¿no? O sea, que la salud tiene que ser, estar al alcance, la salud, el servicio de salud tiene que estar al alcance de toda la ciudadanía, ¿no? Que los programas de vivienda tienen que ser masivos, que la educación, ¿no? Etcétera. O sea, estas cosas que en realidad son baluartes de una izquierda moderna, es decir, Así es. lo cierto, la horizontalidad del ciudadano, ¿no? Su posición egalitaria, ¿no?
Y por ejemplo, el legislar con realismo el tema de impuestos, ¿no es cierto? ¿No? Ok, le subo el impuesto a los ricos, pero ¿para qué? No dicen eso. Eso es, digamos, falta de esquina en términos de campaña política, Juan, o es otra cosa. Yo creo que es un tema de falta de contenidos, ¿no? Ya, Yo creo que es un tema de falta de contenidos. También hay un poco de asesoramiento ahí en el sentido que los candidatos ofrezcan menos, ¿no? Que se vendan más, pero que ofrezcan menos. ya, Entonces, claro, antes era, la idea era, exponte, di cosas espectaculares, no digas mucho contenido, ¿no? PPK, ya, ¿qué grandes cosas propuso? No, era un símbolo. Humala, ¿qué grandes cosas puso en la segunda vuelta? Era un símbolo, claro, contra Keiko Fujimori, refiero, ¿no? Sí, hizo claro. propuestas interesantes, modificó su perfil, pero tampoco, no estamos hablando de hombres de Estado que entran con un volumen de 10 grandes propuestas innovadoras, ¿no? Sí, claro. Eh, Quizás el único que va, o los únicos que van a plantear propuestas así innovadoras, en la derecha podría ser, o sea, que motiven comentario, pueden ser Hernando de Soto, Ujú. ¿no? Verónica podría plantear unas cosas, pero no la veo planteando grandes cosas. No, pues. Y en la franja populista, probablemente Urresti y el señor López Aliaga, ¿no? Porque yo creo que el escenario tradicional peruano, que era derecha, centro, izquierda, se ha innovado en los últimos meses y aparece con una franja populista. Yo por Sí, eso ya no creo que el escenario sea lineal, una regla lineal, sino yo creo que es un círculo, es una torta que uno puede cortarlo verticalmente, ¿no? En derecha, centro, izquierda y una franja populista, pero también puede cortar transversalmente y ver pues candidatos de la élite y los sí, candidatos, digamos, de abajo, ¿no? sí. Este, y Sí, entonces pero aunque las eso cosas no nuevas está, pueden venir de los populistas. sí, aunque eso tampoco está claramente definido, ¿no? El otro día tú con otras dos personas hicieron una clasificación del color de los diferentes candidatos y los tres tienen una visión diferente de lo que es izquierda, derecha, centro, ¿no? Es que yo podría, yo debería, o sea, yo les dije que yo creo que hay una facción populista, que esa Claro, torta no está dividida en tres, sino está dividida en cuatro. claro. Entonces, en el diario no se comen No, esto. sí, claro, Yo claro. creo que pueden haber candidatos que aparecen por la derecha, pero terminan siendo populistas, que es el caso de López Aliaga Sí, por o supuesto, claro, Urresti. Y claro. candidatos que pueden aparecer desde la izquierda, como este profesor Castillo, que ahora va por Perú Libre, pero tienen una visión populista, como también lo Ujú. tiene Antaura, aunque no pueda ser candidato presidencial. Claro. Lo que pasa es que en el Perú hay una resistencia a hablar del populismo, porque creen que, por un lado, la izquierda se siente populista, aunque podría no serlo, y en el caso de la derecha, cualquier propuesta de cambio termina siendo motejada de populista, pero la verdad es que el populismo existe, ¿no? Sí, existe. Ahora, dentro de ese orden de ideas, el tema hoy, estas elecciones también son únicas porque hoy día hay dos grandes problemas que tiene la ciudadanía, ya que le afectan mucho, pero inexplicablemente no los veo que aparecen encabezando, digamos, los motivos por el cual votarías por un candidato o no. Uno es el problema de salud, el otro es el problema de trabajo, ¿no es cierto? O sea, el problema de salud es una cosa que tenemos de rey a paje, lo tenemos todos, que nos genera pues una inseguridad, una desazón. Y el problema del ingreso, ¿no? Salvo que seas empleado público, que no estás trabajando y estás en tu casa, todo lo demás no saben si van a tener trabajo mañana, no saben si están cobrando la mitad del sueldo, calladitos, los han despedido, ¿no? Entonces, la presencia de esos elementos, tú dirías, enerva más el populismo. Por ejemplo, López de Aliaga puede salir a decir que Dios lo va a ayudar para curar la pandemia, ¿no? Y que no se preocupen, ¿no? Y se va a quitar la máscara, por decirte una huevada así, ¿no? ¿Ya?
Yo, yo creo que el populismo en el Perú en la campaña electoral va a servir para moderar a los sectores, ¿no? Ya, O sea, ajá, mi punto es que el populismo quizás no tiene muchas posibilidades electorales, ya, ¿no? Pero sirve, o sea, pone temas, pone temas. hackea a los otros candidatos, o sea, ayuda a mejorar el perfil de los otros. Ya, Y ok. creo que eso es fundamental para la derecha, para el centro y para la izquierda, para ver qué cosas de lo que dicen los populistas ellos están de acuerdo o con lo que están de Ya, acuerdo, pero no significa, por lo menos yo no creo que tengan posibilidades. Lo que pasa es que hay que definir. Yo creo que populismo es Perú Libre, Democracia Directa, UPP, Urresti, FREPAP y Renovación Popular, ¿no? Sí, Renovación Popular. Esa es la franja populista. No me imagino que ese populismo gane la elección en el Perú, pero ya, sirve para moderar a los otros tres sectores. Depende además de lo que digan, ¿no es cierto? No estoy seguro el volumen del populismo. López Aliaga ha planteado la locura de cerrar 9 ministerios, ¿no? Para que nos quedemos con 10, ¿no? sí, sí, Por claro. ejemplo, Ujú, Urresti va a hacer una campaña para el 100%, si es que no lo logra ahora, del retiro de las AFPs. Pero tú a ya. ambos le preguntas sobre su modelo de sociedad, de economía, de mercado, de Estado, yo creo que no, ¿no? O sea, mejor dicho, hasta no tenemos buenos populistas. Deberíamos tener mejores populistas, como Bolsonaro, por ejemplo, Claro, ¿no? ya, claro, claro, correcto, correcto. Ya. Ok, vamos a el partido y la militancia del partido de cara a estas nuevas realidades, ¿no? El militante hoy día debe trabajar por internet, sí, no, ¿por qué? Digamos, asumiendo que la internet, ¿no es cierto?, es un vehículo en donde cada ciudadano integrado, ¿no?, tiene su red de contactos y que tú como militante y activo en redes sociales puedes y debes ser un actor que haga proselitismo político. ¿Eso se va a dar? ¿Tú crees que los partidos políticos o lo que hay ahora como partidos políticos son capaces de hacer eso? Habría que ver el volumen de la militancia, ¿no? Claro. Teóricamente, tenemos 1,5 millones de militantes de todos los partidos que están llamados a las urnas el día 29 de noviembre. Ujú. Sospecho que los que van a votar ahí probablemente sean no más de 150, 200,000, A ese nivel, ya, ¿ya? ya. Ya, digamos que sean 250,000 a 300,000 personas. Ujú. El volumen de 300,000 personas trabajando en redes sociales, eh, haciendo campaña por un partido, es infinitamente menor al volumen de personas que no son de partidos, pero que incluso no siéndolas, hacen campaña por un candidato y contracampaña por otro, ¿no? Ya, ya, correcto, Y correcto. entonces, en la incidencia digital de los partidos, de la militancia, va a ser menor en relación a otras estrategias, pensadas o no, como la sociedad civil movilizada en redes, y en Ujú. segundo lugar, lo que puedan hacer los partidos también digitalmente, es decir, cuentas falsas, toda esa estrategia de bots, ¿no? Ya, ya, correcto. Entonces, la militancia no podría jugar porque por cantidad, ¿no? Por Claro, cantidad. ya. Más adelante vamos a ver más sobre este tema cuando veamos redes sociales. Ya, tenemos dos temas, plan de gobierno y recolección de fondos. En el plan de gobierno, los planes de gobierno pues son un requisito del Jurado Nacional de Elecciones que se cumple como un requisito,
pero pocas veces el plan de gobierno es difundido sistemáticamente como se supone que debe ser por los partidos. El jurado los pone en internet para que lo consulte la gente, pero creo que fuera de los periodistas que hacen cobertura a las ofertas electorales, no encuentro que hayan sido fuente de consulta de ciudadanos para su decisión de voto, al menos de manera significativa. El plan de gobierno, entonces, va a crecer en importancia ahora con la pandemia. ¿Va a quedar igual? ¿Va a disminuir? ¿Qué piensas? Depende de lo que sea este plan de gobierno, ¿no? Porque en el modelo peruano, la idea de un plan de gobierno es el capítulo económico, ¿no? Ya, Entonces, solo lo tanto económico. así que la mayoría de candidatos ponen como jefes de plan de gobierno a economistas o gente que maneje el tema económico, porque se Mm, supone pues que haya un analfabetismo económico funcional en los partidos. ya, Ahora, desde ese punto de vista, yo diría que habría que considerar que la única certeza política en el Perú es la reactivación en los términos que ha planteado el MEF, porque incluso las propuestas de innovación del plan de reactivación hechos por el BCR no han sido aceptados. Entonces, ujú, vamos a tener una simplificación del plan de gobierno en torno a la reactivación, ¿no? ya, claro, No claro. creo que haya mucha campaña electoral en relación al plan de gobierno distinto o en temáticas distintas a la actual reactivación. O sea, sí, yo creo que Verónica Mendoza va a hacer una campaña diciendo más bonos. Urresti diciendo el retiro del 100%. Ujú, Este, pero creo que si la reactivación está funcionando en el mes de febrero, marzo, abril, cuando la gente empieza a tomar decisiones definitivas, entonces la reactivación misma es como el test de plan de gobierno. claro. Si es que la reactivación está en marcha, es vigente, entonces el plan de gobierno que hace énfasis en continuar ese camino tendrá más adhesiones. Ya. Pero si en el otro extremo no está funcionando la reactivación, me parece que la gente va a estar tentada a votar por los candidatos que proponen innovaciones, cambios en la reactivación, sean cambios muy puntuales o cambios más integrales, ¿no? Entonces, el Claro. gran test del plan de gobierno creo que es el funcionamiento de la reactivación. Es decir, el plan de gobierno, el eje de ese tema en la campaña es la economía. Sí, La- porque en de- el de la- Perú, a diferencia de los últimos 18 años, la reactivación ha terminado, digo, la economía ha vuelto a ser el eje de la política. En sí. la elección del año 2006, la discusión no era cómo salir de la crisis, sino cómo redistribuir mejor. Igual en 2016 y 2011. En cambio, un eje hoy día es cómo salir de la crisis. Y yo tengo muchas diferencias con el modelo de reactivación que impone el MEF, pero no he visto frente a ese modelo un modelo coherente alternativo. Mi Sí. amigo, mi compañero Echave, que es candidato vicepresidencial de Verónica, Ujú. eh, no ha logrado proponer un modelo alternativo, ni mi amigo Humberto Campodónico, ni mi amigo Pedro Franque, digamos, ¿no? Sí, 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 no lo han hecho. Y a mí me extraña, ¿no? También tienes razón, ¿no? Porque, digamos, el modelo... yo no creo que funcione lo que ha planteado el MES, pero eso no es lo importante. Lo importante de un plan económico de reactivación es que la gente lo crea y se meta de cabeza en ese plan. El gran ejemplo mundial ha sido Roosevelt, cuando dijo el miedo, el único temor que debemos tener es el temor mismo. Lanzó su programa de reactivación, pero que eso sembró nomás ciertas cosas y el público comenzó a consumir nuevamente. Entonces se reactivó la economía, ¿no? Ahora, Eh, el único candidato en campaña que es economista y que habla de economía con cierta solvencia es Hernando de Soto, sí, sí. ¿ya?
Y eso sí. me parece que va a ser fundamental, no a favor necesariamente de Hernando de Soto, podría ser en contra, ¿no? Porque No, si si es no, que va a él, poner el tema, si- ¿no? claro, si es que él dice que en realidad no hay que tocar mucho el modelo, eso se va a ir también en contra de él, ¿no? Sí, claro, porque el modelo como está no puede funcionar, ¿no? Es es un tema diferente. Eh, pero, eh, pero desde el punto de vista ya de la economía en el plan de gobierno, entonces tú avisoras que eso puede ser un tema de campaña, ¿no es cierto? El plan de gobierno relativo a a la reactivación, ¿no? Sí, claro, Y si uno mirara escenarios, yo creo que el escenario ideal del Perú sería pandemia controlada, ujú, reactivación en marcha y una amplia cooperación política, ¿ya? una El amplia otro escenario sería baja cooperación política, reactivación en marcha y control de la pandemia. Es un escenario más probable. E sí, incluso otro escenario que sería baja cooperación política, control de la pandemia y relativa reactivación también sería más manejable. Lo complicado va a ser un escenario donde la reactivación es mínima, sin cooperación política y la pandemia, aunque esté controlada. Ese sería un escenario inelegible, ¿no? Entonces yo me muevo ahí entre el escenario, en cualquier escenario, con una pandemia controlada, estoy hablando del año de la segunda vuelta. ya. Segundo, cooperación política baja, se pelean, pero no tanto, pero con la reactivación aceptada por la gente. Yo creo que ese es un escenario de mayor estabilidad, sobre Mayor todo estabilidad. Ya, has para la tocado el segunda tema de la cooperación política, un congreso que a priori todo el mundo lo ve como fraccionado, ¿no es cierto? Y un presidente sin mayorías, ni nada que se le parezca. Tienes opiniones como la de Mulder, por ejemplo, que dice, no importa, eso es así, el presidente tiene que saber jugar con política, con un congreso en contra, porque así es la política. Hay otros que dicen, no, el presidente tiene que ser capaz de construir mayorías, es decir, de hacer alianzas. Ya, no distribuyamos si es alianza pre o post, sino una vez tomado el gobierno, el presidente se acerca a los grupos parlamentarios, y digo con eso subrayado, ¿no? O sea, grupos parlamentarios, no a los partidos, porque los partidos no necesariamente van a controlar sus grupos parlamentarios. Se acerca entonces a ellos y hace una especie de alianza, ¿no? Que va hasta tener representantes de ellos en el gabinete, de manera que logre tener, digamos, una primera mayoría, por no decir mayoría absoluta, que le permitiría gobernar. En ese orden de cosas, ¿tú crees que influye en el votante el ver que su candidato es capaz de armar esa mayoría? Que es capaz, digamos, de gobernar con los demás partidos más o menos homogéneos. O de sea, cara a la segunda vuelta, sí, pero no en la primera vuelta, porque creo que no, en no, la primera vuelta van a competir varios ya, antis, ¿no? sí, Si sí, Keiko Fujimori tuviese 25% y marcharía en la primera vuelta, yo diría que la polarización hegemónica es Fujimorismo, antifujimorismo, pero antifujimorismo, claro. o sea, es difícil hacer una polarización frente a un candidato que aparece como de centro, como Forsyth. De manera Ujú, que si es que no cambia este escenario, vamos a tener varias polarizaciones que se van a ir cruzando. sí, Si Verónica Mendoza llega al 18%, ¿no? Ahí sí, pues, aunque esté en segundo lugar, la polarización hegemónica es desde la derecha populismo, antipopulismo, ¿no? sí, Pero eso habría que ver. Y yo creo claro. que ahí no importa mucho si eres capaz de construir una mayoría, sino cómo evitar que el candidato que tú no quieres gane o pase a la segunda vuelta. Claro. De cara a la segunda vuelta, las cosas ya están definidas porque el Parlamento ya está elegido. Sí. Entonces, esa racionalidad la podrían tener los sectores A, B, pero no creo que los sectores D y E entren a eso. Ah, el primer problema, me parece, incluso, es la relación entre el candidato, entre el presidente y su bancada, ¿no? Sí, Este, sí, claro. Sin duda es. la primera coalición que tiene que hacer el presidente es hacia adentro. Claro, claro. Claro, el primer punto de unidad es el partido de gobierno. Me Sí. imagino, por ejemplo, no me imagino, mejor dicho,
a Forsyth Orsay, es lo que te iba a decir, claro. manejando su bancada, ¿no? Me imagino mejor a Keiko manejando su bancada, a Claro. Verónica, hasta a Acuña incluso manejando su bancada, Acuña, por ¿no? supuesto, claro. Pero De Soto, Urresti Sí, y Forsyth, no me imagino. no me Entonces, imagino, sí. para ellos va a ser muy difícil construir una mayoría sobre la base de la cohesión de su bancada, ¿no? Porque ahora no solo tenemos parlamentarios independientes, sino candidatos presidenciales independientes de sus propios partidos. O sea, Sí, pues el claro. independentismo está, pues, es Es, terrible, es ¿no? único, claro. Claro, Sí, porque en realidad los partidos no son partidos, son maquinarias electorales, ¿no es sí. cierto? Entonces, ya los equipos de campaña son en realidad cortes, se han armado cortes, ¿no? En el sentido Ujú. cortesano. Sí, Los partidos antes tenían estados mayores, ahora tienen séquitos, ¿no? sí, Incluso exacto. los planes de gobierno se están tercerizando. Seguro. Claro, Claro. claro, claro, sí. Eh, ya, correcto. Entonces, ahora, entonces, cualquier, digamos, perfil de poder ser un convocante para hacer mayorías podría valer en la segunda vuelta, este, ante, digamos, un Congreso que se ve desperdigado, pero tú dices que eso se puede ver en el A B, ¿no? Sí, CD quizá no. es decir, la estrategia del voto de los ciudadanos en general probablemente tengan solo dos derivadas, ¿no? Dos jugadas, ¿no? Primero, ¿quién quiero que gane y quién quiero que pierda? Pedirle al elector peruano en estas condiciones que Encima. además piense quién puede hacer una mejor mayoría y un mejor Congreso y un mejor gobierno para una estabilidad. Yo creo que no, no porque sea ignorante el elector, sino porque tiene muy poco material para trabajar con eso. Si los Claro. partidos fuesen grandes, más o menos sólidos, con un liderazgo no prestado, Ujú. entonces sería más fácil saber. Entonces, Ya, estamos frente a candidatos impredecibles. correcto. Hace, cuando Alan García entra en campaña el año 2006, uno decía, si García gana, probablemente su premier sea del Castillo, decía, ¿no? Ujú. Cuando estaba en campaña Keiko el 2016, probablemente el jefe, el gabinete de Keiko, claro, sea de repente su premier, ¿no? ¿Cómo se llama este pistolita? Klimper. Clima. Ya, qué interesante. Pero de PPK no se pensaba eso, ¿no? No, ¿Quién pues. será el premier de PPK? Hasta que sacó una Sí, baraja de la manga, sí, o los sea, esa bala. caguatos. Sí, sí, En sí. campaña, uno más o menos decía, oye, pero el 2011, el señor Humala, su premier podría ser Xiaomi Lerner. Qué bacán. Ahora, tú no sabes quién puede ser el premier de nadie. Ujú. ¿A quién puede proponer de premier el señor Forsyth, el señor Acuña, el señor De Soto, ¿no? Es más probable que De Soto quiera ser presidente y al mismo tiempo él ser premier, ¿no? Podría ser el Claro. único caso Sí, claro. en el mundo, ¿no? Sí, claro. Y si puede, lo Presidente cambia a monarquía al Perú. Claro, y se pone claro, presidente, premier y ministro de Economía y canciller concentrados en una sola persona. claro. Sí, sí. Claro. Juan, los fondos de campaña, ¿ya? Claro, tradicionalmente ha sido, no voy a decir narcotráfico, pero posiblemente haya estado. Han sido los grandes capitales que han proveído los fondos, los fondos fuertes, ¿ya? Y eso es casi seguro que no se va a dar ahora porque todo el mundo entiende que hacer eso por lo bajo te lleva a la cárcel, ¿no es cierto? Entonces, por otro lado, hay la percepción de que no se necesita mucha plata porque no hay televisión, no hay radio que pagar. Efectivamente, en el pasado, del 30 al 50% se gastaba en las pautas publicitarias de la televisión, pero solo el 50%. Eh, ahora,
la campaña es cara. No, es decir, es barata comparado con el pasado, pero ahora hay plata. O sea, en el tema, por ejemplo, de Internet, no es barato. Podemos en España, que trabaja mucho en Internet, tiene 15 gerentes de redes sociales por 15 diferentes temas que gerencian cada uno un grupo de gente que está constantemente generando input a la ciudadanía. ¿De qué partido estás hablando? eh, Podemos, ¿no? Podemos, De el nuevo. Podemos, ya. Sí. Con el principio de que cualquiera que me diga algo, me pregunte algo o me sugiera algo, yo le contesto, ¿no? Entonces que eso es un principio, conceptualmente hay que asumir esa posición. Hay quienes no la asumen. ¿Ya? Pero entonces hay necesidad pero no me quiero salir de la recolección de fondos. ¿Cómo vas a recolectar fondos ahora? No, gente que vengan los Romero a darte 150.000 soles cada uno de los cinco primos de la familia no se va a dar, ¿no? Porque, Oh, sí, ¿cómo lo pero ves? quizá, pero quizás habría que rastrear, am, digamos, en qué se compone el financiamiento de una campaña. Ujú. Yo creo que siempre hemos tenido tres tipos de fondos. Los fondos, los aportes empresariales, que pueden ser ilegales o legales, Sí, pero no son mafiosos, digamos, ya, ¿no? ok. Segundo, el aporte sí mafioso, narcotráfico, maderos ilegales, Ujú. mineros ilegales, etcétera, ¿no? Los cupos que pagan por debajo quienes van a ser candidatos, Ya. esa es la segunda forma. Y la forma de financiamiento es el que hace cada candidato en el contexto de un sistema con voto preferencial. Ya, ok. Entonces, yo creo que lo que se ha restringido es el primer nivel del financiamiento, el Ujú. empresarial, ya sea legal o ilegal, sí se van a autolimitar, no sé cuánto, pero se van a autolimitar, ¿no? Ya, ok. Pero creo que el segundo, ¿no? Va a Ujú. estar ahí, se va a cuidar más, pero el financiamiento, es decir, ¿tú crees que no están cobrando los candidatos presidenciales y su séquito cupos a los que van a estar como invitados, que son el 25% de las listas? Yo creo que sí, están Sí, claro, cobrando cupos. claro. ¿Cuánto habrá costado en promedio la compra de un partido? No Sí, sé, dicen que claro, puede costar entre 250.000 y medio millón, claro, ¿no? claro. Sí. Y el voto preferencial también implica una forma de financiamiento. O sea, yo creo que sabiendo incluso las nuevas restricciones, yo no creo que le vaya a faltar plata a la campaña, Ya, si es que esa es la pregunta. ok. Ahora, bueno, vamos a ver qué pasa, porque por ejemplo, si yo compré un partido para postular, le pagué plata a alguien, si esa plata ha sido pagada por arriba, declarada a SUNAT y clarificada la bancarización, estoy bien. Si no, mis enemigos me van a denunciar por lavado de activos. O sea, pero bueno, ese es un tema que está pendiente, ¿no? Pero entiendo lo que tú dices. Ahora, la posibilidad de hacer recolección de fondos por internet al público en general, ¿funciona en el Perú o no? Funcionó en Estados No, Unidos, Barack Obama, pero en el Perú yo no creo, yo no creo. ya. Yo no creo, mientras más fuerte sea el otro sistema, no creo que estemos en ese momento. Sería ideal que fuese, pero tengo la impresión que no, No, ¿no? no se va a dar. Ya. A ver, mira, bueno, portales de internet, canal YouTube, eh, quisieras comentar algo, tener tu propia página web, tener tu canal de YouTube con tus videos, redes sociales como
como fuente de poner publicidad, o sea, buenas fotos, buenos videos de tus candidatos. Eso estaba creciendo, ahora va a crecer más. ¿Crees que va a ser Depende, decisivo? depende porque antes, o sea, ¿cuánto costaba una candidatura en Lima de un candidato promedio que no sea que no esté en el primer o segundo lugar de un partido promedio? Es decir, no estamos hablando del número uno del Fujimorismo o del Ujú. número uno de PPK o del número uno de, no sé, de cualquier otro partido. Ya. Estamos hablando de un candidato que está en el número 4, 5, 6, que tiene posibilidades de salir. Ya, esa Ujú. campaña yo creo que va a bajar de costo, porque el costo de la movilización presencial se va a evitar. Claro. Por ejemplo, no vas a abrir locales como se abrían antes, no vas a Ujú. movilizar gente, pero vas a seguir de repente pintando, poniendo carteles, gastarás un poco más en internet, un poco más obviamente, Ujú. gastarás en poner tus personeros, ¿no? En ese contexto, sí, yo creo que el gasto digital va a ampliarse, pero entonces esa campaña que antes creo podría haber costado entre 300 y 400 mil dólares, ¿no? Ya, Ujú. bajará un poco, quizás bajará un 20-30%, pero no creo que baje más, ¿no? Claro, claro, ya. Entonces eso se va a dar. Porque Correcto. candidatos que ponían personal, publicidad en la televisión, no había candidatos al Congreso, digo. No, no había, desde la época de Vargas Llosa ya no hubieron. Sí, Sí, pues, ahora, eran movilizaciones, afiches, pancartas, merchandising, mucho hacen merchandising, o sea, llaveritos, gorritas. Eso está un poco limitado ahora. Algunos se meten en canales tipo N o RPP, pero, pero bueno, va a bajar mucho porque no vas a tener que gastar ¿no? en movilizaciones, ¿no? Sí. Ahora, las redes sociales también tienen su costo, ¿no? No es, puede no ser barato inclusive. sí, Este, no pude. tú, Pero tú, digamos, claro, ahí gastas más en personas, ¿no? no, mira, ¿sabes lo que pasa? Y ese es otro tema que donde lo va a ver color de hormiga la OMPE. Tú puedes comprar campañas legalmente, comprar campañas en Facebook, en YouTube, en Twitter, ¿no? Y, y las campañas que tú compras tienen un sistema por el cual aparece tu aviso y si el usuario hace un clic y ve N segundos del aviso, te cobran por cada clic que recibe tu aviso. Ajá, Eh, entonces, eso es publicidad pagada, ¿ya? ya. Y existe. Ahorita en Estados Unidos, por ejemplo, las redes sociales admiten esa publicidad, pero la van a cortar, no sé si en estos días, cuando ya se termina donde se entra el periodo, digamos, ya protegido, donde están prohibidas las campañas, todas esas campañas se van a levantar, todas esas publicidades se van a levantar. Entonces, yo, ciudadano de las Bahamas, ¿no? Puedo contratar una campaña proselitista en favor de Hernando de Soto. Una buena campaña para el Perú te cuesta pues en YouTube $100.000, digamos, ¿no? Desde cualquier paraíso fiscal. De cualquier sitio puede ser. Entonces, no solo paraíso fiscal, es más, yo de Lima puedo tener, tener un usuario de las Bahamas que Ya, coloca la pauta y no es pauta contratada en el Perú, sino allá. Ahora, en Estados Unidos no te dejan hacer eso porque las redes sociales están muy supervisadas, ¿no? Entonces, todas las pautas que han vendido las redes sociales, que son un huevo, se han gastado millones de dólares, son de origen conocido y legal. Yo no sé si las redes sociales en caso del Perú nos den esas herramientas, nos protejan de igual manera. ¿Ya? Lo que sí te digo es
que en redes sociales, aparte del talento propio de poner un buen video, una buena fotografía, una buena frase pegadora, ¿no? Aparte de ese talento, si tú quieres llegar a otra gente que no es los que están en tu red, tienes que pagar. Por ejemplo, si tú quieres que YouTube hoy día, digo WhatsApp, no, perdón, no WhatsApp, Twitter, le mande a todos los peruanos que tienen cuenta Twitter un avisito tuyo, ¿no? Que diga, tú sabías que Juan de la Puente te trae la solución sobre tu tema de trabajo, consulta, ¿no? Clic, hace clic y entras a un mensaje. En el Perú eso te debe costar unos 20 a 30 mil dólares hacer eso, para que todo un día en Twitter y te lleguen un determinado mensaje a todos los usuarios peruanos. ¿Ves? Entonces, es un Ya. tema Eso es, que, sí, pero mi pregunta es ahí soy yo el que te entrevista. Y el retorno de eso, porque puede ser que tenga muchos clics, pero eso no implica que voten por ti. ¿Hay una medición de cuánto cosechas votos por internet? claro, claro, porque no ves que a la hora que haces clic, ¿ya? Te lleva eso a algo que se llama landing page, que es imagínate una página web chiquitita, donde te dicen, ¿ya? ¿Qué cosa es lo que tú estás ofreciendo? Muy Ajá, resumido. ¿Quieres enterarte más? Pon aquí tu correo electrónico. ya. Tú pones el correo electrónico y ya caíste. Ya, no sé si ese tipo va a votar por ti o no. De repente es un periodista, de repente es un analítico, pero eso ya es un avance, porque Claro. en redes de todo se trata de recoger adeptos, listas. Tu trabajo es cosechar listas. Entonces, si en esas listas, por ejemplo, ya se mete a un ciudadano y ese ciudadano, aprovechando la lista, te dice, bueno, a mí mi preocupación son los trabajadores que están en la industria metal mecánica, que actualmente están de paro. Yo no sé qué podrás hacer por ellos. Pum, te manda el mensaje. Y tú tienes un equipo de gente que recibe los mensajes y los contestas. Mira, aunque no tengas nada que decirle a esa pregunta, le contestas igual. ¿Ya? Le dices algo alentador. En efecto, como los metalúrgicos, están los obreros de la construcción, de las grandes obras, carreteras, que esto, que el otro, y estamos analizando el asunto. Tenemos tal iniciativa, etcétera, etcétera, etcétera. Ese tipo ya es tuyo. ¿Te das Ok, cuenta? pero digamos, ¿quiénes crees que podrían hacer una cosa de ese tipo en esta campaña en el Perú? Mira, yo creo que Hernando de Soto definitivamente. Ahí está eh, el gordo Ciganer, ¿no? Ahí está el gordo si gané, pero el gordo, ya, mira, sobre el gordo de mierda, perdona la palabrota, ¿no? Lo que pasa es que el gordo tiene en su ADN montar troles. Claro, sí. Entonces, claro, él puede montar esa estructura, pero abriéndole la puerta al fake news y esas cosas. Porque con esas listas tú también puedes hacer fake news, ¿no? Que son fatalmente muy efectivas, ¿no? Entonces, Cierto. pero el sistema es un sistema muy útil. Hoy día tenemos, me parece que son de los, de los son 28, 20 millones de votantes, ¿no? 11 millones tienen redes sociales, ¿ya? Ajá. Entonces, es en realidad la No, vía, En el Perú son 24 millones de votantes. ya. Hasta principio de este año habían 11 millones de ciudadanos entre 18 años para arriba que tenían redes sociales. Ajá. Te estoy hablando largamente Facebook, después YouTube, después Instagram, después Twitter. Twitter y luego WhatsApp. El WhatsApp, puta, que es potente, porque en el WhatsApp, ¿ya? Tú te puedes meter al WhatsApp cuando un tipo te dejó,
¿no? Por ejemplo, te puso tu cuenta WhatsApp en tu página que preguntaste, ¿ya? Le dices, pon acá tu cuenta WhatsApp y pon tu correo electrónico. Pon tu cuenta de WhatsApp y lo enganchas, pues, porque tú tienes una masa de gente generando mensajes de WhatsApp, ¿ves? Y la interactividad del WhatsApp es muy potente, como tú sabes. Entonces, Ya. si tú tienes realmente un grupo de gente y no es chiquito, ¿ah? Mira, menos de 40 no la hacen. Ahora dime, en tu esquema, digamos, la mitad de candidatos presidenciales podrían hacer eso, pero y la otra mitad no, por falta de plata, sobre todo de conocimiento. Yo creo que Pero, ¿qué, plata es qué, conocimiento. qué candidatos al Parlamento podrían hacer eso? A mí me parece que también es viable para el candidato, el Parlamento puede ser mucho más efectivo porque necesita pocos votos, ¿no? Eso, Claro, digamos, en Piura, tú puedes salir al Congreso con 10.000 votos, no sé, hasta menos creo, ¿no? así es. Entonces, tú montas tu red social orientada a Piura. Entonces, no es un gasto para los 20 millones, sino es un gasto para el millón que hay en Piura, o el millón y medio que hay en Piura, ¿ves? En donde tú también invirtiendo plata, pero en mucha menor escala, haces tu lista, ya contratas tus 5 giles que estén todo el día respondiendo por cuenta tuya, todo el día, ¿ya? Claro, No son, no, tienen que ser cojudos con cerebro, ¿ya? claro. Y que tú les has dado la receta. Mira, estas son las respuestas que debe dar. Para esto, esto, para esto, para esto, esto, para esto. Y las demás preguntas extrapola, por eso tiene cerebro. Pero a ninguno le dejas de responder. A ninguno, ¿no? Entonces, Interesante. te puede servir mucho, ¿no? Y claro, ese es un tema. Y la ¿Y vas a pregunta, asesorar tú alguna campaña ahora o no? bueno, es posible, pero no tengo compromiso con nadie en este momento. Ya. Pero he conversado con algunos, pero no, no, mira, no, es algo pues que todo el mundo cree que Internet es gratis, ¿ya? Y no es, Y no es pues. gratis, pues, Yo, ¿ya? yo, yo estoy en eso. Yo estoy en eso porque además, ya, después, cuando termine la entrevista, te contaré un par de cosas. Ya, ok, ok. Mira, bueno, sigamos con la entrevista, ¿ya? Acá hay una pregunta importante, Juan. Es sobre la interactividad de las redes sociales. En realidad hay dos corrientes en el mundo actualmente. Una es usa las redes sociales como herramienta proselitista. Tú por ahí pasa publicidad, haz proselitismo, pero no dialogues. Porque ahí se meten todos, se meten troles, enemigos, te preguntan cualquier huevada, te destruyen. No permitas que haya interactividad en las redes sociales. La otra corriente es lo opuesto. Es sí pon interactividad. Que te conteste cualquiera y a todos le contestas. Si hay algún faltoso, ¿no? Aplica un protocolo, ¿no? Contéstale inicialmente, oye, faltoso, esto no es así, esto es serio. Y bueno, si sigue, pues lo bloqueas, ¿te das cuenta? Y en la práctica, si los ciudadanos van viendo que tú contestas, ¿no? Ellos mismos van a inspectorar al faltoso, pues, ¿no? Entonces, quiere decir que si esta nueva corriente dice sí usa la interactividad porque te sirve, ¿ya? Entonces, bueno, esta es una pregunta de esas que vas a decir que es mañosa, pero ¿qué piensas sobre esa dualidad en las redes? ¿Cuál crees que pueda darse eficazmente en el Perú? Los candidatos mejor asesorados probablemente no, no entren al juego interactivo, Ya, ¿no? claro. Sí, Eh, y creo que de ese punto de vista, quien va a entrar a las redes va a entrar con cierto asesoramiento. sí, No me sí, claro. imagino a Forsyth, a Verónica y a los otros que están haciendo, que lo hagan, ¿no? Ujú. Eso me queda claro. Pero al mismo tiempo, yo creo que no sé cómo se catalogará eso en tu esquema, pero pueden haber personajes de primera línea en los partidos que sí entren al juego, no necesariamente el candidato. Sí, Se me claro. ocurre que, por ejemplo, en el caso del Fujimorismo, de, eh,
pueda entrar a una cosa de ese tipo Galarreta o algún candidato al Congreso, como de hecho, por ejemplo, ahorita lo hace ¿cómo se llama? Ponja Sabe, no sé cómo se llama este congresista, ¿no? ¿De dónde? El congresista del Fujimorismo. Ah, el Ponja, el del nombre raro. Sí, él, ¿no? Por ejemplo, digo yo. Sí, sí, claro, claro. Ya, Ahora, en la Verónica no lo va a hacer, pero lo hará gente suya. sí, En el APRA, candidatos como, no. Por ejemplo, Ale, si fuese por decirte el gordo Garrido Leca lo haría. claro, pero en Pero, el APRA lo haría, por ejemplo, no la candidata presidencial, pero podría ser Carla, ¿no? claro, Carla García. Carla García, ¿no? Claro, lo que pasa es que estas interactividad no es que sea necesariamente el candidato que responde, sino Ya, responde un asesor del candidato. O sea, no pretendes decir que tú eres quien responde los 300 tweets que te mandan al día, ¿ya? Si no es tu equipo, ¿ya? si es que es así, yo pienso que todos van a entrar a la interactividad. ¿No es O sea, el cierto? equipo sí, de acuerdo. El equipo, Ah, yo pienso que sí, ¿no? sí, sí, De sí, hecho, ya yo veo, por lo menos en Twitter y un poco en Facebook, pero más en Twitter, equipos de campaña, o sea, en este momento los partidos que entran. El Frente Amplio no, Nuevo Perú sí entra, ¿no? Podemos sí entra. claro, claro. Y fíjate que además es una cosa, requiere tecnología, pues por decirte, ¿ya? Tu equipo tiene que prever el tipo de preguntas, ¿ya? Y el candidato con una foto y una frase, un poco como son los horóscopos, ¿ah? Tú tienes un conjunto de respuestas del candidato a, la más, a las preguntas más posibles. Entonces tu asesor contesta, sí, esto ya lo habló Keiko. Mira, te paso su comentario al respecto. Y le pasas la frase con la foto de Keiko haciendo algo alusivo a la respuesta que está dando. ¿Te das cuenta? O sea, imagínate un poco ahí cómo hacen los horóscopos. Entonces tú tienes todas esas herramientas, ¿ya? Y esas herramientas lo que te hacen es te consolidan a tus militantes y simpatizantes y atacas a los indecisos, pues, que los ubicas, Claro, ¿ah? Los de indecisos se acuerdo. pueden ubicar, porque también te venden ese servicio en las redes, ¿no? Qué interesante. Lo único que no te dejan hacer las redes es que tú asumas ser una persona que no eres, ¿no? Claro. Ya. Bueno, tratan, ¿no? Porque no siempre se puede. ¿Ya? Entonces, ahí está la cosa, ¿no? Bueno, yo he terminado la entrevista. Ya, ya, ¿Quieres? deja de grabar para contarte algo, pe. Ok, espérate, espérate.